El acta de la sesión 91 se ha por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 92 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario, por favor. Muchas gracias, presidente. La siguiente es la cuenta de esta sesión. Una nota del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante la cual informa que la diputada señorita Paulina Núñez será reemplazada por el diputado señor Diego Paulsen. Y el reporte de defensa semanal elaborado por el Departamento de Estudio, Extensión y Publicaciones, Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, que queda a disposición de los señores diputados. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre varios. Entonces hacemos entrar a nuestro invitado, por favor. Primero, antes de entrar a la orden del día, quiero hacer presente que en la sesión anterior, en que se acordó declarar la inadmisibilidad del proyecto despachado por la Comisión de Seguridad Ciudadana, en una decisión que no hay precedentes, se omitió la designación de diputado informante, por lo cual debemos cumplir con tal obligación. No hay problema. ¿No nombramos de inmediato, al final? Sí, claro. ¿De inmediato? ¿A qué le correspondería? Pero no hay un listado que va por turno. Es que son muy pocos los Yo mismo la pedí para acá esa. Sí. Entonces, el diputado Ulloa, ¿están de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo, diputado Ulloa? Costó, de acuerdo. Costó mucho. Muy bien. Ahora sí, por favor. Esta sesión tiene por objeto recibir al subsecretario de Defensa, señor Marcos Robledo Hecker, para que se refiera al tema de la ciberseguridad, esencialmente al tenor de las conclusiones emanadas del Comité Interministerial sobre la materia. Asisten junto al subsecretario su asesor, señor Daniel Álvarez, y el asesor del gabinete del ministro, señor Yamil Yuibar Carneiro. Ofrezco la palabra, señor subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera saludarlo, agradecer la invitación y por su intermedio también saludar a todos los miembros de la comisión que están presentes. La presentación que voy a hacer a continuación intenta satisfacer la solicitud de la comisión en el sentido de resumir la política nacional de ciberseguridad que la Presidenta de la República dispuso comenzar a regir a partir de este año, fines del primer semestre de este año, mediante un instructivo presidencial. Lo que voy a hacer ahora es intentar resumir los principales aspectos de la política que está contenida en un documento oficial que fue distribuido a la Comisión y después explicar en qué aspecto está concentrado el trabajo en este momento del Comité Interministerial de Ciberseguridad que preparó la política. El primer antecedente es que este era un compromiso de gobierno, para lo cual la presidenta dictó el Decreto Supremo 533 del año 2015, que tenía como propósito crear el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, encargado de preparar la propuesta de política que debía ser revisada y sancionada por la presidenta. El comité fue integrado por los ministerios que están ahí en la lámina presente, lo preside aún la Subsecretaría de Interior. La Subsecretaría de Defensa le correspondió llevar adelante la Secretaría Ejecutiva del Comité y fue integrado también por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Justicia, de la Presidencia, de Telecomunicaciones, de Economía, de Hacienda y la Agencia Nacional de Inteligencia. El comité funcionó sobre la base, además del trabajo de las reparticiones que he mencionado recién, de audiencias públicas, a miembros y representantes de empresas y de centros de estudio o especialistas en el tema,
preparó un borrador de política que a su vez fue sometido a un proceso de consulta pública conforme lo establece la ley 20.500, después de lo cual se preparó un borrador final que dio origen al instructivo presidencial que puso en marcha la política este año. Los contenidos fundamentales son los que están ahí en la lámina. Voy a comenzar explicando la fundamentación general de la política y los objetivos generales que fueron identificados como resultado del trabajo que estaba resumiendo anteriormente. Los motivos fundamentales son la necesidad de resguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio, proteger la seguridad del país, promover la colaboración y coordinación entre instituciones y gestionar los riesgos del ciberespacio. Cuando se señala la idea de gestionar los riesgos del ciberespacio, se está asumiendo el hecho de que en este momento, de acuerdo a los antecedentes que existen y al nivel de tecnología conocido, no es posible que un país, una institución o una empresa garantice que no va a ver vulnerada su seguridad en el ámbito ciber. Por lo tanto, la política tiene como objetivo minimizar la posibilidad del riesgo, ¿no? No es posible garantizar que no haya riesgo o que el riesgo de que sea sobrepasada una cierta capacidad estatal o privada, ese riesgo no va a desaparecer. El objetivo de la política es generar un conjunto de medidas que minimicen esa posibilidad. El punto de partida o el diagnóstico para haber definido esos objetivos es básicamente la dinámica impresionante que están alcanzando las tecnologías hoy día, pero que a diferencia de etapas recientes, hoy día se está masificando en el conjunto de la sociedad crecientemente a nivel mundial, a nivel global. De manera creciente, un conjunto de servicios están siendo prestados en red mediante tecnologías que hasta hace poco no existían, como las del Big Data, por ejemplo, que permite gestionar gran cantidad de información, y eso permite también ofrecer servicios que antes era imposible ofrecer. Están en marcha procesos muy avanzados de automatización también, y en su conjunto el desarrollo de los distintos tipos de tecnologías, de vehículos remotos, por ejemplo, manejados en forma autónoma, en fin, están generando una sociedad que crecientemente está funcionando en red, con capacidad para desarrollar un conjunto de servicios que antes no se desarrollaban, no se ofrecían de esta manera, y por lo tanto la necesidad de asegurar que el número creciente de actividades sociales que se desarrollan de esta manera no se ve interferida es cada día más importante. Por esa razón, entre otras, fue necesario llevar adelante esta política que creemos que estaba pendiente desde hace un tiempo en el país. Otra razón es que junto con el aumento de las tecnologías para la prestación de servicios, hay un incremento también en la importancia y la sofisticación de las amenazas y la cantidad de los ataques que son generados en forma automática. Son miles de ataques diarios en el país, a nivel internacional, una cantidad impresionante de ataques, la mayoría producida por computadores, no por personas, que están programados por personas. Junto con eso, otro fundamento para esto fue la ausencia todavía en el país de una cultura de ciberseguridad y sobre todo la ausencia de una política integral que permitiera una gestión tanto pública como sector privado, de manera de asegurar un nivel de garantizar un nivel de seguridad que por lo menos tenga un estándar aceptable para todas las partes involucradas en este asunto. Para llevar adelante esos objetivos y sobre ese diagnóstico, la política propuso en términos generales un conjunto de objetivos hasta el año 2022, que son básicamente principios que están elaborados para guiar el desarrollo de distintas capacidades en el Estado y en el sector privado en ese periodo, es decir, de al menos 2 gobiernos, y junto con eso una agenda de medidas
que han comenzado a ser ejecutadas y que nosotros esperamos continúen siendo ejecutadas por el gobierno que venga a partir del próximo año, de modo que se pueda ir desarrollando este conjunto de medidas y objetivos en un periodo mediano. Esto, además de al menos 3 políticas complementarias que esperamos que puedan ser desarrolladas de manera plena. Una de ellas es la agenda digital, la otra es la política de ciberdefensa, que es responsabilidad del Ministerio de Defensa y que también está en marcha y está concluyendo su preparación. Y finalmente, la política internacional exterior en el ámbito del ciberespacio, que podemos explicar más adelante, que también es bastante importante. Desde el punto de vista de los objetivos de la política en este periodo inmediato, el comité definió como objetivo estratégico más importante, inmediato para esta etapa, el alcanzar lo antes posible que el país cuente con una infraestructura de la información pública y privada que sea resiliente, que esté preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad que ya están ocurriendo desde hace un tiempo. Eso significa que exista la capacidad para identificar y gestionar los riesgos, que exista eficacia en la protección de la infraestructura de la información y que sea posible identificar y jerarquizar las infraestructuras críticas de la información. Más adelante vamos a dar más detalles sobre ese objetivo estratégico prioritario. La posibilidad de alcanzar esta característica resiliente de la infraestructura requiere también que el Estado desarrolle equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad. En este momento eso es una capacidad aún embrionaria en la administración pública chilena y en el Estado. El Ministerio del Interior cuenta con algunas capacidades, las instituciones de la defensa cuentan con algunas capacidades, pero han sido capacidades desarrolladas en forma aislada, no como parte de una política que integre tanto al sector público como al sector privado. En segundo lugar, es necesario también implementar mecanismos estandarizados de reporte, gestión y recuperación de incidentes. Esto es muy importante en la relación del Estado con el sector privado. En este momento no hay normas que obliguen el reporte de incidentes de manera estandarizada, ni siquiera que obliguen el reporte de incidentes para el sector privado. Por lo tanto, el país no cuenta con un mapa real del total de incidentes o de amenazas que puedan estar afectando su seguridad en un día cualquiera. Y también es necesario, entonces, exigir estándares diferenciados en materia de ciberseguridad. Un segundo objetivo estratégico consiste en que el Estado vele por los derechos de las personas en el ciberespacio. Es decir, las políticas tienen que considerar el desarrollar capacidades para impedir que las amenazas se materialicen o minimizar la posibilidad de las amenazas para materializarse, pero al mismo tiempo velar por el desarrollo de los derechos de las personas en este ámbito. Esa es una discusión que se está dando internacionalmente también. Ahí algunos de los objetivos son la prevención de ilícitos y generación de confianza en el ciberespacio, establecer prioridades en la implementación de medidas sancionatorias, desarrollar prevención multisectorial y desarrollar respeto y promoción de los derechos fundamentales en las instituciones que se vayan poniendo en marcha. En tercer lugar, como objetivo estratégico, se definió que el país sea capaz de desarrollar una cultura de la ciberseguridad en torno a la educación, las buenas prácticas y la responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales. Eso implica crear una cultura de ciberseguridad, implica sensibilizar e informar a la comunidad, e implica llevar adelante políticas de formación en materia de ciberseguridad, tanto en lo público como en lo privado. En cuarto lugar, el objetivo estratégico siguiente es que el país establezca relaciones de cooperación en ciberseguridad con otros actores y participe activamente en foros y discusiones internacionales. Dado que este es un fenómeno global, lo que está hoy día en discusión es la construcción de una gobernanza internacional respecto de esta nueva realidad que hace un tiempo atrás no existía. Las normas
en términos generales, nosotros creemos que están vigentes aquellas que se relacionan con el derecho internacional. Los principios y las normas generales de derecho internacional se aplican a este ámbito, pero hay dimensiones del desarrollo tecnológico asociado al ciberespacio que no están adecuadamente cubiertas por el derecho internacional público que conocemos, y por lo tanto hay un debate al respecto. Creemos además que el país tiene que participar en esta discusión internacional basado en los principios de su política exterior. Tiene que llevar adelante también el principio de cooperación y asistencia en las relaciones internacionales en este ámbito. Creemos que es necesario reforzar la participación en las instancias multilaterales y en las instancias donde hay partes interesadas, y creemos que junto con eso el país debe fomentar las normas internacionales que promuevan la confianza y la seguridad en el ciberespacio. Es un tema sobre el cual podemos hablar con más detalle porque estamos llevando adelante esfuerzos tanto en Naciones Unidas como en la OEA, como en el ámbito del Consejo de Defensa Sudamericano. Y adicionalmente, la política ha propuesto que el país promueva el desarrollo de una industria de la ciberseguridad que sirva a los objetivos estratégicos, destacando la importancia de la innovación y desarrollo en materia de ciberseguridad, que entienda la ciberseguridad como un medio para contribuir al desarrollo digital del país, que permita a su vez fortalecer a la industria misma de ciberseguridad, que permita contribuir a la generación de oferta por parte de la industria local y también a generar demanda de parte del sector público basado en los intereses estratégicos del Estado. Para avanzar en esta dirección, uno de los componentes más importantes de la política es la necesidad de llevar adelante adecuaciones institucionales. Para ello, la política ha formulado una propuesta de institucionalidad con funciones que ningún otro organismo está cumpliendo en este momento, que sea capaz de gestionar los incidentes de ciberseguridad a nivel nacional, que sea capaz de coordinar interinstitucionalmente su función, que esté sujeta a normas técnicas, que sea capaz de hacer seguimiento y evaluación y que sea capaz de comunicar. Todo lo anterior requiere un proyecto de ley sobre ciberseguridad que está siendo preparado por el Ministerio del Interior después de la aprobación de la política, como una primera medida. Yo quisiera explicar que lo que yo estoy haciendo es resumiendo un conjunto de 41 medidas que fueron consideradas como necesarias para lograr llevar adelante una política integral, tanto pública como privada, que está contenida con todo el detalle en el documento de política que fue entregado. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo en este periodo final del gobierno es priorizar algunas de las medidas de política que hemos considerado que son prioritarias en el tiempo para poder desarrollar las otras que están consideradas después. Están en la página 26 a 29, son un total de 41 medidas que involucran a todos los ministerios que están involucrados y a su vez establecen un proceso de trabajo con el sector privado que vamos a mencionar hacia adelante. Para este año y el próximo hemos identificado entonces algunas tareas inmediatas que estamos poniendo en marcha. El Comité Interministerial está coordinando la creación de la institucionalidad que está planteada en la política, en las medidas gubernamentales. Se están fortaleciendo las capacidades actuales del CECIR del Ministerio del Interior. Se está además fortaleciendo las capacidades del sector de defensa nacional. Ahí, como parte de la política de ciberdefensa, se ha llevado adelante la preparación de un proyecto de ciberdefensa que incluye no solamente una política que va a orientar el empleo de las capacidades en defensa, sino que también va a desarrollar capacidades que hoy día no existen en defensa, sino que existen a nivel de las instituciones, pero no del Ministerio de Defensa. Y básicamente va a desarrollar la capacidad de centro de respuesta radicado en defensa, además del que existe en el Ministerio del Interior. En total, como mencionaba, se trata de 41 medidas
que están propuestas para el plazo 2017-2018 como parte de esta política, que sirven para preparar una institucionalidad, resolver problemas urgentes y dar inicio a un trabajo focalizado en este ámbito. Algunas medidas ya se han cumplido. Por ejemplo, la medida 38 de la política recomendaba la adhesión por parte de Chile al convenio de Budapest contra la ciberdelincuencia. La presidenta ya realizó los actos ejecutivos necesarios después de la aprobación por parte del Congreso del convenio de Budapest, por lo cual Chile ya adhirió al tratado, y eso otorga una herramienta muy importante hoy día para el combate de la ciberdelincuencia internacionalmente. Dado que es un fenómeno internacional, es imprescindible que haya un tratado actualizado para poder perseguir los delitos en ese ámbito. En segundo lugar, se ha avanzado en la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, incorporando un set de preguntas vinculadas a ciberdelitos. Eso es otra medida que estaba considerada en la política. Asimismo, se está avanzando en la nueva ley de datos personales con facultades a un órgano específico que puede imponer requisitos de seguridad y de notificación de filtraciones de datos. Eso está en este momento en discusión en el Senado de la República. Junto con eso, en ejecución está la preparación del proyecto de ley sobre ciberseguridad, cuyo objetivo es consolidar la institucionalidad y el manejo de incidentes de seguridad informática en el país. Eso es responsabilidad del Ministerio de Interior y del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Interior está preparando un borrador. Adicionalmente, se está convocando el grupo de trabajo cuyo objetivo es establecer un marco normativo y de obligaciones para las infraestructuras críticas en Chile desde un enfoque de gestión de riesgos. Esa tarea es responsabilidad del Ministerio de Interior, de Defensa y de la Agencia Nacional de Inteligencia. Ese grupo tiene una tarea muy importante porque uno de los objetivos fundamentales de una política de este tipo es impedir que las amenazas cibernéticas puedan afectar el funcionamiento de lo que se denomina infraestructuras críticas, que son servicios o empresas decisivas para el funcionamiento del país. Pero eso requiere definir cuáles son las empresas que el país considera críticas en este ámbito y que requieren medidas especiales de protección, y eso implica la creación de un grupo de trabajo público y privado para avanzar en este sentido. Eso es lo que se está haciendo en este periodo, de modo de contar a un plazo corto, entonces, con una definición sobre infraestructuras críticas. Junto con eso, se está avanzando en la actualización del Decreto Supremo 83 sobre seguridad de la información del Estado, con miras a la adopción de estándares renovados y a un modelo de control de su cumplimiento efectivo. Esa es responsabilidad de la Secretaría General de la Presidencia, que también ya lleva un nivel de cumplimiento bastante avanzado en esa tarea. Junto con esas medidas, en ejecución también está la actualización de la normativa sobre delitos informáticos, responsabilidad del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia. Está también trabajándose, se ha avanzado en el establecimiento coordinado de requisitos actualizados de seguridad para sectores económicos regulados. Ha habido avance en este sentido por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y del Banco Central, luego promulgada la política de ciberseguridad. A partir de las disposiciones de la política, estas instituciones entonces han tomado algunas medidas que podemos detallar. Junto con eso, se está avanzando en la realización de un estudio sobre resiliencia de las redes de telecomunicaciones en Chile para proponer medidas que permitan mejorar la misma en el ámbito público y privado. Eso es responsabilidad de Subtel, y entendemos que también se ha avanzado en ese ámbito de manera importante. Otra tarea que está pendiente y en ejecución es la elaboración de un documento de política internacional política exterior sobre el ciberespacio y ciberseguridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que está a cargo de esta tarea, comenzó a participar en los foros más importantes de Naciones Unidas, que está discutiendo
la adopción eventual en el futuro de nuevas normas que regulan la gestión del ciberespacio a nivel internacional, y se ha integrado el país a participar en estos foros de Naciones Unidas, en los cuales no estaba participando hasta hace poco tiempo, y de esta manera Chile va a poder participar en la toma de decisión a nivel internacional en el diseño de estas normas internacionales nuevas. Junto con esto, se está avanzando en la realización de estudios de caracterización de la industria de ciberseguridad como de acceso y uso de ciberseguridad en el país, oferta y demanda, tarea que está encomendada a la Corfo, con el objeto de orientar programas especiales para impulsar la industria de ciberseguridad nacional en sectores definidos. Y para culminar con las tareas que se están llevando adelante y preparando, es la necesidad de decretar coordinadamente los requisitos actualizados de seguridad para sectores económicos regulados. Eso lo mencionamos recién, pero junto con eso es necesario incorporar la dimensión de ciberseguridad en el Sistema Nacional de Emergencias, y se está trabajando también en el desarrollo de capital humano avanzado en asuntos de ciberseguridad a nivel profesional y técnico. Señor presidente, eso es un resumen, intenta hacer un resumen del trabajo que se hizo con la elaboración durante un periodo de 2 años más o menos de la política y la ejecución luego de la aprobación por parte de la presidenta a mediados de este año. Así que le reitero el agradecimiento por la invitación. Nos parece importante que lo que se está haciendo en este ámbito se conozca y estamos atentos a las preguntas de la Comisión. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Yo ofrezco la palabra, señores diputados. Diputado Ulloa. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer la presentación del subsecretario Robledo. Un par de preguntas muy breves. ¿Cómo, presidente, esta política se relaciona, se vincula con el convenio de Budapest y respecto de las reservas que hizo a ese convenio el gobierno? Me gustaría saber en qué consisten y cómo queda finalmente el convenio después de esas reservas. Sí. 2 temas que son claramente vinculantes, pero que finalmente parecieran no ser muy coherentes. Por una parte, se dice lo importante que es, sin embargo, el convenio de Budapest hace reservas, nosotros hacemos reservas. Bueno, ¿cuáles son las reservas? ¿Por qué estas reservas? ¿Cómo nos afecta? En fin, gracias. Yo quiero hacer una pregunta de inmediato también. Yo no sé con qué nivel de atraso respecto de lo que está avanzado esto a nivel mundial estamos hablando en Chile. Porque uno a través de los medios de comunicación ve que, bueno, que ya la ciberseguridad es burlada a escala mundial. Por ejemplo, en temas de defensa, que hackean los sistemas de defensa. Se acusa a estados que se introducen en los procesos electorales. Bueno, la principal agencia de inteligencia, la CIA, también ya ha sido atacada, ha sido objeto de... Entonces, bueno, en una guerra, cómo se anulan todos los sistemas que tienen que ver con la defensa de los sistemas electrónicos. Entonces hay un desarrollo, una capacidad para burlar la ciberseguridad de los países, imagino que con mayor razón de los países que están en desarrollo. Entonces, ¿cuánta es la brecha que existe entre Chile y esos países y de qué manera podemos avanzar, cómo ponernos a tono con eso? Porque da la impresión que la tarea es inmensa. Esa es la pregunta. Sí. Gracias, señor presidente. En primer lugar, en relación a la pregunta del diputado Ulloa, por su intermedio, el convenio de Budapest es parte importante de la propuesta de política en el siguiente sentido, señor diputado. Después voy a
a ofrecerle la palabra respecto a la reserva al asesor para que entregue mayores antecedentes. Pero lo que yo quisiera explicar es que de las regulaciones internacionales que se están discutiendo hoy día, el Convenio de Budapest es la primera que se logra adoptar en un periodo reciente, por lo que constituyó un paso importante. Ahora, en la discusión internacional, lo que se está intentando regular son dos cuestiones distintas. Una es la comisión de delitos por parte de personas u organizaciones criminales, mediante actividades cibernéticas que traspasan fronteras, por lo cual era necesario un acuerdo internacional para regular ese tipo de ilícitos. El Convenio de Budapest es el instrumento en este momento más avanzado que existe, es el resultado de una negociación sobre la base de tecnologías que hoy día son conocidas, pero que hasta hace poco tiempo atrás no existían, y por lo tanto permite una persecución más eficaz y una coordinación y una cooperación internacional más eficaz de lo que existía antes de que se aprobara. Eso, y me refiero a la persecución de los delitos, sea de personas o de organizaciones criminales, es un ámbito distinto a la regulación de las relaciones entre los países o las relaciones políticas que pueden transcurrir en el ámbito cibernético. Entonces, los dos ámbitos más importantes de regulación hoy día son las relaciones entre Estados y los ciberdelitos, además de la cooperación internacional para el desarrollo que se desarrolla a través de Internet. Entonces, el Convenio de Budapest es el instrumento más nuevo y más importante hoy día vigente en la comunidad internacional en relación a ciberdelitos, cibercrimen, y lo que está en discusión es el tipo de instrumento que puede haber para regular las relaciones políticas de los estados en este ámbito cibernético. Respecto, y concluyo diciendo que el Convenio de Budapest entonces era un objetivo muy importante en el ámbito internacional propuesto por la Política Nacional de Ciberseguridad y que fue afortunadamente cumplido rápidamente por la decisión del Congreso de adherir al tratado. Respecto a las reservas, yo le voy a ofrecer la palabra a Daniel Álvarez, asesor en el tema, por si puede entregar información. Muchas gracias, presidente. Después respondo a la pregunta suya, presidente. Señor presidente, por su intermedio, Chile formuló 5 reservas al Convenio de Budapest en ámbitos bastante específicos. Cuando el gobierno presentó el proyecto de acuerdo para la aprobación del tratado y se hace el chequeo de cuáles son los delitos que ya están tipificados en nuestra legislación, Chile tiene tipificado casi todos los delitos que el Convenio de Budapest exige. Habían 2 delitos que no están tipificados y que van a ser por formar parte del proyecto de ley que se va a presentar este año, pero se reservaron 3 disposiciones muy específicas en materia sustancial porque se quería tener la libertad para definir internamente en el Congreso cuál era el margen de maniobra. Les voy a poner un ejemplo. Chile tiene una legislación más avanzada en el mundo en materia de pornografía infantil, ¿cierto? Y ha sido una ley que ha sido reiteradamente modificada y cada vez que hay algún problema logramos llegar a un acuerdo para sacar. Pero el Convenio de Budapest, por ejemplo, promueve la tipificación de los delitos de pornografía infantil simulada, esos que son por anime. Y en Chile se discutió en el Congreso hace varios años atrás y eso se rechazó. Entonces se llegó a la conclusión de que Chile lo iba a reservar para efectos de que el país decidía tomar una decisión en un sentido contrario, no tener problemas para incumplir el acuerdo. Y respecto a las otras 2 reservas en particular, hay una que tiene que ver con la penalización del abuso de dispositivos. Si yo tengo un teléfono y lo ocupo para cometer delitos, no sancionar el mero uso del teléfono o el mero uso de la tenencia. Nuevamente, lo que el gobierno quiso en su momento al establecer la reserva es dejar que el Congreso defina dónde van a estar los límites del abuso del dispositivo sin tener que estar sujeto a la obligación internacional. Y en materia de procesal, las 2 reservas que se establecieron es respecto a la regla de jurisdicción. Nuestra regla de jurisdicción del Código Orgánico Tribunal es más amplia que la regla de jurisdicción del Convenio de Budapest. Por lo tanto, no nos interesaba restringir nuestra regla de jurisdicción por aplicación del convenio, así que se dejó reservada. Y la última tiene que ver con la conservación de evidencia rápida. Una de las características de los delitos informáticos es que las policías tienen que actuar prontamente si es que quieren recuperar información desde un dispositivo. Nosotros
suscribimos otro acuerdo que establece el principio de doble incriminación. Para que Chile investigue, el delito tiene que ser también tipificado en Chile. Y la convención en eso era más flexible. Y nosotros dijimos, sobre ese punto también nos reservamos la posibilidad de aplicarlo y lo adecuaremos conforme a nuestra legislación interna. Esas son las 5 reservas, 3 sustanciales y 2 procesales. ¿Cómo conjuga esto en la práctica con la política? El objetivo estratégico número 2 lo que dice es que hay que prevenir delitos en el ciberespacio. Y lo que se está haciendo es que desde el 3 de agosto de este año, desde el día que entró en vigencia la convención, la Fiscalía del Ministerio Público estableció fiscalías a lo largo del país especializadas y además tiene un sistema de atención 24/7. Y eso es algo que los países les ayuda a resolver estos problemas mucho más rápido. Por favor. Gracias, señor presidente. Respecto a su consulta sobre la brecha desde el punto de vista internacional, yo creo que hay 2 formas de evaluar la brecha. Uno es desde el punto de vista puramente tecnológico, donde evidentemente hay grandes distancias entre las capacidades tecnológicas del país con las de los países más avanzados, y ahí el país puede cerrar esa brecha estableciendo alianzas con esos países, que es parte también de los objetivos de la política, en la medida que las instituciones desarrollen centros de respuesta eficaces en tanto el Ministerio del Interior como de Defensa, como está planteado en este momento. Eso puede ser más amplio, pero yo diría que otra forma de ver la brecha es en el desarrollo institucional, en cuán comprensiva es la forma en que el Estado y la sociedad regula las conductas en este ámbito para hacer menos vulnerable la amenaza que proviene del ciberespacio. Entonces, hay una cuestión institucional, hay una cuestión de capacidades y hay una cuestión institucional. Y yo diría que desde el punto de vista institucional, la política ha sido muy bien recibida por todos los incumbentes, tanto públicos como privados. El proceso de consulta fue muy interesante. El proceso de consulta y durante la preparación, el Comité Interministerial trabajó en consulta estrecha con las instituciones privadas más importantes que tienen que ver con este asunto. No las voy a mencionar, pero realmente estaban representados los sectores más importantes. Y en general la recepción ha sido muy buena por la comprensibilidad del esfuerzo planteado en la política. Lo importante es que también la ejecución de la política sea sistemática, es decir, que sea comprensiva en su desarrollo, de modo que no queden hoyos importantes en su ejecución en el tiempo que viene. Yo creo que efectivamente es probable que en relación al nivel de desarrollo que el país tiene, esta política, a lo mejor lo ideal hubiera sido que se hubiera puesto en marcha hace tiempo atrás, pero no ocurrió. Lo que hizo este gobierno fue asumir la responsabilidad que le correspondía y formular la política en un conjunto muy amplio en un espectro muy amplio de tareas, y nos parece que es un esfuerzo que desde el punto de vista institucional va a dejar al país en una situación bastante más robusta si se ejecuta como está diseñada. También desde el punto de vista de las capacidades, hay un esfuerzo importante, en el caso por el que yo puedo hablar, que es del Ministerio de Defensa, sobre el cual se está trabajando, y eso va a permitir a su vez en forma coordinada con el Ministerio del Interior y el resto de las instituciones públicas y privadas, robustecer también las capacidades públicas para responder a incidentes. Pero eso requiere un conjunto de adecuaciones normativas que a su vez están propuestas en la política. Hoy día no existen las herramientas normativas en Chile para establecer un centro de respuesta que sea eficaz más allá de la administración pública o del gobierno del Poder Ejecutivo. No existen las competencias por parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo, para tener una red que involucre también el sector privado y estar al día en un solo centro de respuesta al instante con la información sobre lo que está pasando y lo que hay que hacer en todo el país.
Entonces, para poder llegar a contar con un centro de respuestas eficaz, no es solamente necesario tener tecnología muy avanzada, con socios apropiados internacionales, sino que también necesitamos tener una regulación, una institucionalidad apropiada, y ese también es el objetivo de la política. Gracias, subsecretario. Diputado, ¿quiere hablar? Presidente, pregunta, en términos prácticos, ¿existe hoy día un comando de incidentes frente al tema de ciberseguridad? ¿Existe o no existe el comando de incidentes? Gracias, señor presidente. El Ministerio del Interior tiene capacidades en ese sentido, pero el país no tiene desarrollado lo que nosotros creemos debiera ser un centro apropiado de respuesta frente a incidentes, es decir, 24/7 y con una visión del cuadro completo de amenazas que están afectando a todas las instituciones del país, públicas y privadas. No. Y el objetivo de la política es contar con 2 centros de respuesta en un plazo que está planteado en la política. Muy bien, ofrezco la palabra. Diputado Verdugo. Gracias, presidente. Esto, digamos, las políticas que nos han planteado, digamos, de esto, se refiere todo, digamos, a la prevención de los ilícitos, dice, y generación de las confianzas. Pero una vez cometidos los ilícitos, ¿cómo se persiguen, cómo se sancionan, dónde está, digamos, estipulado? ¿Existe, digamos, alguna norma o está, digamos, eso en preparación? Gracias, señor presidente. Bueno, existe un conjunto de normas que regulan algunas dimensiones de los ilícitos, otras son normas que se están elaborando. Si le parece bien, señor presidente, yo quisiera explicarle, pedirle a Daniel Álvarez que haga un resumen del funcionamiento en este momento de la legislación y de las instituciones involucradas en este ámbito. Ahora, solamente quisiera hacer un complemento a la respuesta a la última pregunta del diputado Ulloa respecto de los centros de respuesta. La respuesta mía tiene que ver con centros de respuesta a nivel nacional, como existe en otros países. En los países que han logrado desarrollar infraestructura de respuesta robusta a nivel nacional, son capaces de tener un cuadro completo de lo que ocurre en el país. Lo que hoy día tenemos son capacidades, por ejemplo, en algunas instituciones, pero solamente son funcionales para ese tipo de instituciones. No permiten proteger al sector privado, no permiten proteger otras instituciones públicas, etcétera. El objetivo de la política es desarrollar una capacidad y la institucionalidad para que haya una respuesta integrada en todo sector público y del sector público con el sector privado como centro de respuesta, ¿no? Ese es el propósito. Bien. Señor presidente, honorable diputado, Chile cuenta con legislación sobre delito informático desde 1993. Somos el primer país en América Latina en tener ley de delito informático. Si bien una ley que se creó antes de Internet llegó a Chile en el 93-94, y tiene hartos defectos la ley. La ley es un poquito amplia, un poquito ambigua, pero tenemos sentencias. Todos los años tenemos una cantidad importante de sentencias de los tribunales penales en materia de delito informático y tenemos cubierto casi todas las conductas ilícitas que podrían ocurrir. Siempre la tecnología avanza mucho más rápido que la ley y, por ejemplo, hoy día ciertas figuras de fraude no están consideradas y tenemos que recurrir a métodos de interpretación que ustedes saben que en sede penal no son demasiado admitidos, pero el esfuerzo que se está haciendo es, aprovechando la implementación del convenio de Budapest, de implementar esos 2 delitos que faltaba implementar, se están agregando otras modificaciones, como por ejemplo penalizar cierto tipo de phishing, este fraude que se ocurre por correo electrónico. Cuando uno es engañado así, originalmente la respuesta del sistema penal, usted fue víctima de un engaño de una máquina y el Código Penal no sanciona la conducta de máquinas. Hay que hacer las adecuaciones necesarias para que en realidad el Código Penal entienda que no está siendo engañada la máquina, sino una persona que opera la máquina. Pero al mismo tiempo, el hecho de que el convenio de Budapest haya entrado en vigencia implica que hoy día, por ejemplo, tenemos 62 fiscales del Ministerio Público capacitados en delito informático a lo largo de todo el país, cosa que no teníamos hasta hace 3 meses atrás.
Y al mismo tiempo tenemos unidades de la Policía de Investigaciones del Cibercrimen, ya no solo en Santiago, también tenemos en las principales capitales regionales algunas unidades. Y Carabineros también está haciendo lo suyo en especializar personal. ¿Qué es lo que nos falta? Y algo que a propósito de WannaCry, del virus este que atacó mundialmente y que en Chile tuvo algunos efectos, que los privados también denuncian. Pasa muchas veces que hay alarma pública sobre esto, se sabe que hay máquinas infectadas, se sabe que hubo algún efecto, pero los privados afectados prefieren, por un tema de reputación, no reconocer nada y activan seguros, activan otros mecanismos. Cuando la política habla de generar una cultura de la ciberseguridad, es decir, si usted fue víctima de este delito, denúncielo, porque es un delito. Y en eso se está trabajando con el sistema judicial para intentar ver de qué manera eso se puede mejorar en la implementación de la política. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún alcance? Subsecretario, le agradecemos. Sabemos que esta es una tarea muy importante para el país, así que esperemos que tengamos éxito en la tarea de seguir adelante. Muchas gracias. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión y nos vamos a ver el partido